Hoy tengo el enorme privilegio de tener un invitado muy especial en mi podcast y se trata de Osvaldo Núñez, quien se convirtió en el primer latinoamericano en convertirse diputado en Ottawa y fue elegido por el Bloc Québécois en el año de 1993. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Buenas tardes, Cristian. Gracias por invitarme. Osvaldo, ¿te gusta el café? Mucho. ¿Sí? Cuando trabajo más todavía. Bueno, pues hoy nos vamos a tomar un rico café colombiano y es un café que es colombiano, de origen colombiano, está de una región de Colombia que está en el sur y que es un café que es muy especial porque es escogido grano a grano para traerlo directamente hasta Canadá y es tostado aquí. Se llama Café y Arón y es el café de la casa. Lo degustaremos con Bueno, vamos a placer. tomarnos un rico café y espero que sea una charla bien agradable. Muchas gracias de todas formas por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. Osvaldo, usted era abogado en Chile y vivió en la época de cuando fue el golpe de Estado. Trabajó con bastantes personalidades importantes en la vida chilena. ¿Dónde estaba usted el día del golpe de Estado? Fue el 11 de septiembre de 1973 y lo recuerdo muy bien y me salvé porque el 10 de septiembre es mi aniversario de nacimiento. Hicimos una fiesta hasta muy tarde y yo me levanté un poco más tarde. Yo era abogado secretario general de la superintendencia de banco encargado del personal y yo llegaba el primero. Mi oficina estaba muy cerca de la Moneda, del Palacio Presidencial. Y ese día no fui por esta causal extraordinaria y por eso me salvé porque varios de mis compañeros de trabajo fueron asesinados por los militares el mismo día. Wow, tuvo que haber Y sido. fue el día más triste de la historia. Yo era joven, con mucha ilusión y muchos ideales, queríamos cambios profundos en Chile y en América Latina, y Allende nos daba esa oportunidad. Y todo terminó desgraciadamente en un golpe de Estado sangriento, condenado por las Naciones Unidas, que duró además 17 años. Sí. Todos esperábamos que hubiera durado un par de años, pero se alargó hasta los 17 años, cuando para Pinochet se le hizo ya insoportable con la oposición interior y exterior que había, y se hizo un plebiscito y él lo perdió. Sí. Y también para usted comienza una época difícil, porque fue una época de persecución donde le tocó optar por salir del país y también por pensar en su vida y en la de su familia. ¿Y por qué decidió usted salir a Canadá? Bueno, nadie pensaba salir de Chile, menos yo, que estaba muy comprometido con el trabajo en Chile, los cambios que se estaban realizando. Y yo pensé, como dije anteriormente, que iba a durar poco tiempo. Y ejercí mi profesión de abogado en pueblos cercanos a Santiago, donde había muchos campesinos, y la Iglesia Católica me pidió que fuera a defenderlos. Y yo le dije, yo no soy abogado especializado en derecho penal o militar, yo soy un simple abogado laboral, sindicalista, en fin. Pero me dijeron, mire, esa es la tarea de hoy. Y yo fui. Y después vi que los militares me seguían, pedí una entrevista con el jefe de la plaza, me la dio finalmente porque yo traté de salvar a uno de los tres hermanos del MIR, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. Dos habían muerto, desaparecido, y él quedaba el tercero, y la madre, una campesina muy pobre, fue a verme y me convenció de que yo tenía que defenderlo. Yo le dije, mire, alguien del MIR es muy difícil que se salve, pero empezó a llorar delante mío y yo soy muy sensible. Y fui a hablar con el jefe de la plaza, y el jefe de la plaza, un militar, coronel Contreras, que después fue condenado a más de 200 años de cárcel, Wow. que lo alcanzó a cumplir naturalmente, y el jefe de la plaza no se interesó en a lo que yo iba a pedirle que por lo menos pasaran a juicio a mi defendido,
Y él dijo: "Abogado, venga para acá. Mire, ahí estaban los barcos soviéticos y cubanos porque está al lado del mar. Del mar. Claro, que iban a invadir aquí el regimiento y los pueblos cercanos, llegar a Santiago, ¿verdad?". Y en el otro lado había una colina, una especie de montaña, me dijo, y allí estaba uno de sus defendidos, me dijo, que iban los terroristas que iban a disparar contra el regimiento. Y eso estaba haciendo con el nuevo gobierno, haciendo justicia por lo que ellos pretendían hacer contra nosotros. Bueno, y me dio la audiencia y yo hice un alegato frente a la corte marcial y conseguí que en vez de la pena de muerte que había sido solicitada por el fiscal militar, lo condenaran solamente a cadena perpetua. Bueno, Juan González, siempre me recuerdo de él, un muchacho que no quiso hablar conmigo porque no me dejaron hablar solos con él. Entonces yo le dije, el abogado tiene derecho a hablar confidencialmente Cliente, sí. con sus clientes. Así será, pero aquí no, me dijo. Entonces, a los días siguientes empezaron a llegar a mi oficina, y yo no estaba nunca en mi oficina, y éramos como 11 abogados, y le dijeron: "¿Qué vienen a hacer ustedes?". "Venimos a buscar a Osvaldo Núñez". "¿Y por qué?". "Porque hace reuniones políticas en su oficina". Pero no hace reuniones políticas, no es, nadie hace aquí si sabemos en qué estado estamos aquí. Entonces digo, y destruyeron todos mis expedientes, los botaron, algunos se llevaron. ¿Eso fue una persecución política que empezó contra Total. usted? Entonces yo fui a la Vicaría de la Solidaridad y ellos tenían contacto directo con el Ministerio de la Defensa que llevaba estos expedientes. Y me dijeron, tienen un expediente muy grande contra ti, tienes que salir inmediatamente del país. Y lo confirmé con otro abogado que trabajaba conmigo, él se dedicaba a las nulidades de matrimonio, no existía ah, el divorcio legal como existe hoy. Entonces, él había obtenido la nulidad de matrimonio de un general y de su hijo, un teniente. Entonces tenía mucha buena relación con esos dos militares y el general le dijo, yo voy a averiguar. Llamó también y vio en el Ministerio de Defensa que había un expediente muy importante contra mí y él también dijo que se vaya tú, que no quiero saber nada, yo, que se vaya luego. Y partí al día siguiente con la ayuda de la Embajada de Canadá, que nos ayudó mucho. Yo ya tenía algún contacto porque en Ottawa se había formado un comité para traer a refugiados chilenos, especialmente a mí. Y habían hablado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso con el primer ministro, que era Pierre Trudeau, y que mostró mucha apertura en el caso chileno. Así que en días siguientes yo partí solo con mis dos hijos, porque mi señora no podía partir y además ella no podía sacar los hijos sin mi consentimiento de Chile. Y tuvimos que hacer toda una serie de maniobras para que nadie se diera cuenta y salimos del aeropuerto y llegamos aquí un 12 de febrero de 1974. En Chile el día anterior hacía más 32 grados y aquí hacía menos 17, así que fue un cambio brutal inmediatamente. O sea que cuando empezaron los problemas políticos para su seguridad, ¿usted en ese momento entra en contacto con el gobierno canadiense? ¿Fue a través de alguien más que lo ayudó o fue directamente con el gobierno canadiense que Fue a través de mi compadre, que es un profesor, Bart Termotti, que todavía vive, un profesor en Montreal, un gran demógrafo, y su comité, pero también con unas monjas eh, canadienses que trabajaban en Chile y que ellas ayudaban a las personas a llegar a la embajada, pero había todo sí, que seguir varias regulación, reglas, y yo ya no había tiempo, así que el gobierno canadiense, no sé cómo lo hizo tan rápido, mandó un pasaje y así llegué aquí muy rápidamente. en esa época que usted llega a Canadá, no había muchos latinoamericanos, ¿no? ¿Cómo fue esa llegada suya? ¿Cómo vio usted ese país cuando llegó? Bueno, totalmente.
distinto. Yo no conocía Canadá, lo conocía por que había un corredor de automóvil, Neve, que era famoso, y además por Pierre Elliott Trudeau, que era conocido internacionalmente, pe- pero nunca había visitado. Entonces, un país bien desarrollado y con mucho frío, porque desde el avión vimos la nieve por todos lados, eh, no se veía ningún pedazo de tierra, nada. Entonces llegamos a la casa de nuestro compadre que vivía en Outremont, cerca de la Universidad de Montreal, con mis dos hijos, y ellos tenían dos hijos de la misma edad, un hombre y una mujer, y jugaban juntos, y al día siguiente tenía la obligación yo de presentarme a la inmigración de Canadá en la plaza de Water, y yo vine con mucha preocupación, en fin, no sé qué me iban a decir, y para con un poco para reírse, estaba sentado y yo meditando y llaman a un señor, eh, Monsieur Nunez est appelé a la recepción. El señor Núñez lo llaman por teléfono en la recepción. Y yo voy, le dije, qué raro, si nadie me conoce aquí, y en Chile no hacen llamados largos, mi señora no puede hacerlo. En fin. Entonces llamo y contesto y era la señora donde estábamos viviendo, que dijo, tus hijos están llorando hace horas aquí, no sé, yo no sé por qué. Y me dicen leche, leche, leche. Y yo no entiendo. Ah, yo le dije, dile. Sí. Ah, y fue, todo se solucionó. Y como todo persona que llega aquí, empezó inmediatamente a buscar un trabajo, a buscar una escuela para los niños, un alojamiento. En eso ocupé 4 meses y inmediatamente fue contratado en la Federación de Trabajadores de Quebec hasta ser elegido diputado. Ujú. Usted ya tuvo sus estudios en Bélgica previo antes de venir a Canadá, que fue una de las cosas que le favoreció mucho para la adaptación a la cultura quebecoa, porque ya venía con el idioma, que ya hablaba francés, ¿verdad? Así fue, ¿no? Nosotros habíamos hecho estudio de posgrado en la Universidad Católica de Lovaina y antes nos habían dado unos cursos intensivos de francés y en 3 años aprendimos bastante bien. Ya lo habíamos olvidado un poco en Chile, pero recuperamos con un acento diferente aquí, con varias frases muy que yo encontraba muy americanizadas, en fin, que hacían un poco diferente al francés de Francia, al francés de Bélgica o de Suiza, en fin. Así que tenía yo esa ventaja de hablar francés. Por eso, inmigración dijo, durante estos 4 meses le va a dar un curso en inglés. Mm, Y fuimos a los coffees que se llamaban y que después no sé por qué lo suprimieron porque ayudaba mucho a los inmigrantes en la época. ujú, Y ahora no, ¿no? Entonces hay otros centros de acogida a los inmigrantes, algunos lo hacen bien, otros menos bien. Así que yo encontré ese trabajo y ahí ya pudimos descansar un poco. Y ujú. mi señora llegó de Chile Eso le iba a y preguntar, su esposa se había quedado en Chile, ¿en qué momento llega ella? llegó semanas después aquí y los niños estaban felices porque primero ellos no sabían que iban a salir solos. Y cuando estábamos en el avión empezaron los dos a llorar. ¿Y dónde está mamá? ¿Y dónde está mamá? ¿Cuántos años tenían sus hijos? Tenían 3 y 5 años. Wow, estaban muy Claro, pequeños. y para colmo todo, estaba todo mal lo que en esa época no iba mal. Yo venía muy nervioso y el chico no quería sentarse al lado, dijo, yo quiero estar aquí con mi papá. Y se sentó, yo pedí un café y pum, se me derraman del chico y empezó a llorar. Las zapatas estaban preocupadas, causó molestia a los otros pasajeros. ¿Usted tenía miedo en ese momento cuando iba en el avión saliendo de Chile, antes de que el avión despegara, estar sentado en la silla para salir con sus dos hijos? ¿Tuvo temor en ese momento? Mucho temor, pero ya habíamos pasado inmigración de chilena donde está la policía, ya habíamos salido de eso, pero de ese trámite ya estaba un poco más seguro, pero nunca saben qué época, porque durante un tiempo la dictadura enviaba
espías al extranjero y en Toronto y aquí en Montreal hubo que Mm. informaban sobre toda nuestra actividad. Así que no no estaba yo más asegurado, muy preocupado por mi señora que quedó en Chile, nadie supo que yo venía para acá, después hubo que avisarles. Y los hijos, como renacieron cuando llegó su madre, pero lo bueno de que en Utremont habían todos seguían con mucha atención el caso de Chile. Había Ujú. sacerdotes quebequenses en Chile que trabajaban y hacían un trabajo extraordinario. Habían periodistas que habían estudiado, enviado a Chile a estudiar toda esta experiencia que se llama la vía chilena al socialismo. ¿Qué es esto? En democracia, en libertad, con elecciones. En fin, no había otro país que había hecho esa experiencia. Ujú. Entonces, en Utremont existen muchos intelectuales y llegaron muchos a ofrecernos su ayuda. Entonces una cuidaba a los niños mientras nosotros íbamos a estudiar, otro los llevaba a una guardería, otro los permanecía en su casa, así que hubo una solidaridad inmensa y todo se ayudó de que hablábamos francés, aunque era el francés belga de la época y el francés de Quebec. ¿Le dio muy duro esa transición? Fue un poco no dura con los intelectuales, con los, dirigentes quebequenses, pero cuando fui contratado por la Federación de Trabajadores de Quebec y tenía que ir a los sindicatos de base, Claro, y los obreros hablan otro ya, acento más duro, con acento más duro ahí, yo tenía que decirle a un compañero con el cual trabajaba: "Explícame un poco porque no entiendo esto". Pero después me acostumbré, 18 años que trabajé en la PTQ, ya sabía todas las reacciones, en fin, porque además trabajé muy de cerca con ellos, ¿no? Me in Tanto así que yo iba a las huelgas y manifestaciones hasta que una persona, un dirigente de la Federación de Trabajadores de Quebec me dijo: "Ten cuidado, hermano", me dijo. La policía te puede tomar y reenviar a tu país, en fin. Así que hazte pronto canadiense. Mm. Así que fue a los 3 años, inmediatamente hice canadiense y el juez me dijo, no, pero me dijo, usted podía darnos lecciones a nosotros, ya sabe toda la geografía de Canadá, en fin. Así que Pasó el sí, examen fácil. sí, salió muy fácil. Sí. Usted desde muy joven le gustó la política en Chile. ¿De dónde nace la idea de empezar a hacer política en Canadá? Bueno, en Chile yo vengo de una familia muy modesta, muy pobre, familia campesina, y las injusticias siempre se revelaron en mí, ¿no? Y yo quería hacer algo para poner término a la extrema pobreza, por lo menos, más justicia social, más igualdad. Todo eso me despertó y cuando uno tiene esos objetivos, ve que hay ciertos vehículos y es la política que puede canalizar esos ideales, ¿no? Mm. Entonces, yo estaba en un seminario, no podía ser político porque quería ser sacerdote en la época, Ok. pero cuando salí y llegué a la escuela de Derecho, ahí toda la juventud estaba muy politizada y yo participé muy activamente en las luchas políticas para elegir a un presidente anterior, Eduardo Frei Montalva, la Revolución en Libertad, y empecé a ser conocido, en fin. Y cuando llegué, me enviaron a Ginebra a una conferencia sobre los jóvenes y el empleo. Y pues yo pedí visitar los sindicatos de varios países. Y llegué a Bruselas y el embajador era el padre de de Piñera, de Sebastián Piñera, él se llamaba José Piñera. Y me dijo, ¿qué quiere que haga por usted aquí? Yo le dije que llame al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica y que pida una beca para mí y para mi señora, porque mis antiguos amigos que ya están aquí me dicen que hay que venirse porque Chile es un país muy provinciano, tenemos que salir un poco en relaciones con el mundo, con África, con Asia, con Europa, con el este, en fin, estamos allá muy aislados. Me dijo, aquí es la oportunidad para reflexionar, para meditar, para leer, y aquí hay unas becas que dan, eran el salario mínimo obrero
de Bélgica dijo, te permite hacer esas cosas. Y así lo hicimos. ¿Y cómo nace la idea aquí en Canadá? ¿Cómo nace la Ah, idea sí, de empezar a hacer política? ya. Uno de los quebequenses que se acercó a nosotros fueron los dirigentes del partido quebecois, que estaba casi naciendo todavía. No, no era lo que es hoy, lo que fue antes, vino con su primer ministro. Pero habían dirigentes muy importantes como Bernard Landry, Parisot, René Lévesque. Y René Lévesque eh, yo era presidente de la Asociación de Chilenos en esa época, de manera rotativa, que teníamos Ujú. una asociación de chilenos, y Lévesque nos recibió y nos dijo, usted, eh, nuestro país, Quebec, está abierto para ustedes, tienen un lugar, en fin, involúcrense, luchen por ustedes y por nosotros. En fin. Y después Bernard Landry nos invitaba a vacaciones a su casa. En verano teníamos dinero para salir de vacaciones. Y él tenía la misma edad, era abogado, y su señora, la misma edad que mi señora, y también era abogado, una serie de coincidencias. Entonces hubo la primera reunión del Consejo Nacional del Partido Quebecois, me invitaron a hablar sobre Chile e inmediatamente por unanimidad se aprobó una resolución de condena a las violaciones de los derechos humanos en Chile y pidiéndole al gobierno de Quebec, que era liberal en esa época, para que recibiera más refugiados chilenos aquí en la provincia y también al federal, porque la inmigración es de jurisdicción federal. Entonces empecé a militar con el partido quebecois. No podía, en primera elección no podía votar porque no tenía los tres, no era ciudadano, pero después para el referéndum ya pude votar todo y me hice conocido porque además era dirigente de la comunidad chilena, portavoz de muchas materias porque los otros compañeros estaban aprendiendo el francés, era más difícil para ellos. Y después en el bloque Becua me invitaron desde el principio y Landry me dijo, tienes tú que luchar por un escaño en el Parlamento Federal, nos falta gente, nos faltan inmigrantes. Y gané apenas en Montreal Norte, derroté a Denis Coderre, que fue alcalde aquí en Real. Montreal. Después me derrotó él también a mí, porque ese era un circunscripción de muchos inmigrantes, se Ujú. sabe, aquí es conocido y no eh, hablo mal de nadie, son más liberales que el Partido Quebecois o que el Bloque Quebecois, entonces era muy difícil, pero los francófonos seguían siendo mayoría y yo logré convencer a los francófonos y también a muchos inmigrantes, sobre todo haitianos y latinos, tenían un equipo de fútbol, en fin, que votaran por mí, que me ayudaran en la campaña y lo hicieron y gané y ahí salté como a la luz pública, salté a la luz pública aquí en Quebec y en Canadá, porque en Canadá encontraba muy raro que un inmigrante fuera diputado del Bloc Quebecois y me lo decían. ¿Por Ujú. qué tú fuiste hacia? Porque dije yo, ellos me dieron esta oportunidad. Yo, la verdad es que respeto mucho lo que los quebequenses opinan y hay un sentimiento de insatisfacción muy grande hacia Ottawa, hacia cómo se han manejado los gobiernos federales. No están contentos, entonces quieren que haya un referéndum. Y yo creo que es legítimo cuando hay mayorías que quieren que haya cambios y que hay, necesitan una vía y ese referéndum. Yo voy a apoyar el referéndum. Para mí, llego a Ottawa no es la prioridad número uno. La prioridad número uno es ayudar a los inmigrantes, trabajar en los cambios eh, con América Latina, por ejemplo, tener relaciones, porque Canadá estaba muy lejos de América Latina en esa época. Tenían asociaciones en Ottawa, parlamentarios con Europa, con Estados Unidos, con Asia, eh, sobre todo Japón, pero América Latina era olvidada completamente y yo, mi modesta contribución fue haber despertado un poco el interés de los gobiernos canadienses, de los canadienses en general, hacia América Latina.
Co de donde hice muchos viajes. ¿Cómo hace un latinoamericano en esa época para convencer? Porque sería más fácil de pronto pertenecer al Partido Liberal o al Partido Conservador, pero al Partido Quebecois, ¿cómo entra usted a convencerlos o a decir, bueno, yo puedo ser una buena representación para ustedes? ¿Había mucho latino también en esa época? Ah, en Quebec no había mucho, yo creo unos 60.000, ahora hay más de 200.000, sin contar los que están trabajando temporalmente. Y en Ottawa había más o menos unos, en Canadá inglés, unos 400.000 más o menos. Ahora ya somos más de 1.000.000 en Canadá, más de 300.000 en Quebec, en fin. Entonces, los quebecuas estaban muy contentos conmigo porque mostraban un lado, porque todos le decían que eran racistas, que eran discriminatorios hacia los inmigrantes, y estoy yo. Entonces a mí me lo decían cuando yo iba a Canadá inglés, fui muchas veces, sobre todo a un salvadoreño, a defenderlo. Estaba él en un sótano de una iglesia y si salía la policía lo tomaba. Y si, tenía que salir con una autorización del gobierno y yo lo obtuve eso. Entonces llegaron los periodistas y me dijeron, pero ¿cómo tú puedes ser el diputado de un partido racista, nazista? En fin, había unos términos sumamente duros. Yo le dije, perdonen, con todo respeto, no me digan eso a mí porque yo no soy quebecois de nacimiento, yo no soy francófono, yo soy un inmigrante, y refugiado además, refugiado. Le dije, y me han elegido diputado, entonces, y ahí ya me dejaron más tranquilo, ¿no? ¿Y cómo recibía la sociedad canadiense en esa época que un latinoamericano recién hecho ciudadano se convirtiera en diputado? Yo creo que bastante bien, porque yo representaba eh, unas olas de refugiados que llegaban aquí y que hacían un gran aporte a esta sociedad, podían hacerlo en la universidad, eran profesores, en fin, todo. Entonces, y después mi idea progresista me abrieron muchos espacios en los sindicatos, en la gente, en el NPD, por ejemplo, en DP, y me invitaban a muchas conferencias. Yo fui a Edmonton, a Calgary, a Saskatchewan, en varios habían chilenos y muchos latinoamericanos. En Vancouver hicieron una reunión cuando yo fui y yo repartía unos diplomas que daba el Parlamento canadiense a los eh, electores, yo podía dárselo a cualquiera, y se lo daba a ellos y se sentían felices. Nadie lo había tomado en cuenta. Ujú. Otras veces me llamaban, y trabajaba mucho en el Parlamento, de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Llamaban bien tarde que tenían un problema inmigratorio y siempre les contestaba yo. Entonces ellos acogían muy bien los inmigrantes, eso. No estaban de acuerdo conmigo en cuanto a la soberanía de Quebec, pero además reconocían de que era alguien que los representaba bien, ¿no? Que primero gente pobre, yo no venía a hacerme rico, no, eh, tuve el auto que antes del mismo auto de entrar como diputado y salir de diputado, y unos inmigrantes me dijeron, diputado, usted no ha cambiado ni de casa. No, no he cambiado de casa y no voy a cambiar tampoco, ¿no? Entonces, porque hay la sensación de que cuando uno es elegido diputado, Se vuelve aumenta rico, millonario. claro, recibe mejores privilegios y todo, y no es el caso. Yo arrendaba un humilde departamento allá en Hull, al lado de Ottawa, como todos los diputados del Bloc Québécois, todos estábamos en Quebec, a pesar de que en Quebec se pagaba más impuestos que los eh, que viven en Ottawa. Y, y eso los liberales tenían la tradición que iban de aquí a Ottawa de tener domicilio en Ottawa porque les convenía monetariamente. A nosotros nos perjudicaba estar en Quebec, Ujú. pero lo hacíamos de convicción. Claro, pertenecía también a su partido, tendría que estar acá, ¿no? Claro, exactamente. Y llegaban increíble número de gente que pedía citas conmigo en el Parlamento, ¿no? Claro, por ejemplo, llegan algunos de periodistas
de Perú, por ejemplo, llegaban todos los que estaban de paso por Ottawa, los embajadores decían, vaya a ver al diputado. Y algunas veces yo no tenía tiempo, nos sacábamos la foto, en fin, y yo le daba un diploma, partían felices, ¿no? Ujú. Claro, y en varias otras ocasiones, en fin, cuando ya se podía hacer algo más, una intervención en el Parlamento con respecto a las violaciones de los derechos humanos en América Latina, o aquí cuando habían expulsiones flagrantes de refugiados o de inmigrantes de Ottawa, yo iba y saltaba a la palestra y me ponía del lado de ellos. Yo no sé mucho, no, los opositores míos en el Parlamento no estaban de acuerdo con lo que yo hacía, pero me respetaban mucho, ¿no? Me respetaban. ¿Usted recuerda cuando se fue a posesionar como diputado? ¿Recuerda algo especial que le haya sucedido esa vez? Sí, pues claro, primera vez que llegué a Ottawa, primero yo no había entrado yo al Parlamento, ya llevaba 18 años aquí, Nunca eh, había estado adentro. nunca había estado dentro, pero había estado fuera muchas veces, porque los sindicatos hacen muchas manifestaciones, muchas huelgas, van ahí con sus carteles y con todo, y yo había estado ahí con ellos, pero no había entrado. Entonces, primera cosa. Eh, segundo, eh, yo diríamos, no sabía mucho cómo actuar en ese medio. Entonces, Protocolo que se tenía que seguir. claro, los protocolos que tenía que seguir, entonces algunas veces tenía que preguntar qué debo hacer en esta ocasión, en fin, y muchos compañeros ayudaban mucho. Por ejemplo, me contaba antes de la entrevista cuando usted llegó allá que le tocaba jurar por la reina y Ah, sí. cuéntenos es un poco cómo fue ese momento. Sí, llegué a jurar por la reina de Inglaterra. Ya en Quebec había una oposición muy grande contra el rey o la reina, ¿no? Y ya desde hace como 40 años ya los reyes nunca han venido más a Quebec, porque han venido a Canadá inglés, porque aquí hay un sentimiento muy anti monárquico, en fin. Entonces, eh, yo pedí no jurar por la reina de Inglaterra en esa época. Entonces, eh, alguien me dijo, ¿y quién eres tú? En fin, para saltarse los protocolos. Bueno, yo hago lo que creo que habría que hacer, en fin, si me va mal, veremos. Entonces fui y me entrevisté con el jefe de los diputados, con el jefe administrativo, o sea, después del presidente, que es político, viene un jefe administrativo, y le dije, me dijo, usted, si no jura, no puede ser diputado, me dijo, y él tiene que ser por la reina de Inglaterra. Así que tuve que hacerlo de mal gusto, pero lo hice, pero muchos aplaudieron, salieron artículos en los diarios, que alguien haya dicho, no, porque le dijimos en América Latina, ya pusimos hace 200 años términos a la monarquía, en fin, están un poco en desuso. Además habían habido muchos escándalos en, en Londres con respecto a la reina y a sus súbditos, en fin. O sea, había un sentimiento antimonárquico. ¿Qué opina usted con respecto a los latinos que hoy están haciendo política en Canadá? Bueno, que hacen un gran trabajo, porque ese es lo que deberíamos hacer todos los latinos. Yo creo que abrí un poco el sendero en este sentido, porque tenemos que ser ciudadanos de pleno derecho. Y si no los dan, los tomamos esos derechos, ¿no? Entonces, yo fui el primero y yo decía, tiene que haber un segundo, un tercero. No es fácil, ¿no? Porque sobre todo para las primeras generaciones, y yo era la primera generación, para la segunda generación, a los que estudiaron aquí, llegaron chicos, en fin, todo es más fácil. Así que eh, eh, había que luchar en mucho, ¿no? Y yo creo que los latinos estamos haciéndolo bien, hasta el presente tenemos
tuvimos por la primera vez una ministra en Ottawa, Mm, eh, tenemos un diputado aquí en Quebec, tuvimos un diputado colombiano en la Asamblea Nacional. eh, Hay gente que se interesa por la política y nosotros, yo que nací en un país muy politizado, realmente mi contribución es eso, y por eso escribí un libro que se llama De Chile al Parlamento de Canadá, en fin, donde hablo de esta experiencia mía y donde incito a los jóvenes a preocuparse más de política. Y hay muchos valores en nuestra comunidad. Lástima que no se toman el trabajo de ir más lejos, de ir a las reuniones, de participar en política. Muchos son adversos a la política y eso no podemos dejarle ese campo a otros. Tenemos que ocuparlo nosotros, en fin. Si estamos en desacuerdo con una ley de inmigración, deberíamos protestar. Si estamos en desacuerdo con el trato que le están dando a los coterráneos nuestros que trabajan en el campo de aquí de Quebec, en fin, o de Canadá, en fin, hay que involucrarse. Yo creo que si fuera, ese ha sido mi contribución y ojalá fuera una contribución más grande todavía, porque la política está un poco desprestigiada en el mundo, pero la única que nos lleva a hacer cambios estructurales, que nos lleva eh, a una sociedad más justa, más igualdad, en fin, ¿cree ¿cómo le cree que hace falta un poco más de cultura, sobre conocer un poco la política canadiense? Porque, como usted acaba de decir, nosotros podríamos intervenir en, hacer que hayan leyes que se hagan a favor también de los inmigrantes. ¿Piensa que hay una falta también de conocimiento de los inmigrantes con respecto a la política canadiense? Sí, primero, aquí uno tiene que ganarse el derecho, nada es fácil, ¿no? Sobre todo para los inmigrantes. Tiene que luchar y luchar más duro que los que han nacido aquí, porque ellos tienen Ujú. un aparato de apoyo, su familia, en fin, uno viene del exterior, en fin, todo es más fácil, tiene que solucionar primero problemas de vivienda, de educación de los hijos, de trabajo, y la política como viene después. Pero yo veo grandes valores en nuestra comunidad latinoamericana, gente extraordinaria, ¿no? Que podrían ser líderes en los partidos políticos, pero no sé, hay como aquí una animadversión a lo político, que está la corrupción, en fin, una serie. Hay corrupción, ¿no? Y en nuestros países de América Latina hay más todavía, ¿no? Pero no podemos dejar la política al servicio de otros que, sobre todo los ricos, los que han mandado siempre en América Latina. Tenemos que luchar por tener un lugar, por hacer los cambios, que haya más justicia social, en fin, que haya más igualdad. Que, entonces yo creo que los inmigrantes, en eso tenemos algo que hacer, tenemos que involucrarnos. Y yo siento que hay yo veo, converso algunas veces, varios me llaman a hablar con ellos. En la universidad hay grupos de latinoamericanos que están preocupados por eso. Por ejemplo, en el Quebec Solidaire, en fin, hay varios que me han llamado, me han dicho, del Partido Quebecois igualmente, eh, y otros que conozco en otras esferas que les gustaría llegar más allá, pero no tenemos una estructura. A pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, y es un fracaso que yo me debo también, de que no hemos podido formar una comunidad latinoamericana firme, solidaria. No tenemos una asociación como lo tienen otras organizaciones, los griegos también organizados, los italianos bien organizados, los portugueses, en fin, los europeos en general, los franceses, ¿para qué decir? Pero los latinoamericanos estamos todavía un poco divididos, cada uno por su cuenta, en fin, Mm. y eso nos ha causado un gran daño, ¿no? Yo creo que eso tenemos que superarlo. Y yo veo valores individuales muy importantes en nuestra comunidad, pero
en eso ustedes ayudan cuando se lo invitan aquí a ser conocidos, a ser más solidarios entre nosotros, en fin, a trabajar juntos, no cada uno por su cuenta, en fin. Hay mucho que hacer, pero vamos avanzando y tenemos que continuar. Osvaldo, ¿usted cree que podríamos nosotros, los latinoamericanos, en algún momento tener un primer ministro? Todo es posible, ¿no? Y tenemos aquí un candidato que es un gran amigo mío. eh, yo conocí mucho a su padre, Rodríguez, Pablo Rodríguez. eh, yo lo conocí cuando estaba chico. Su padre llegó a la misma época que nosotros. Él venía a los Montoneros en Argentina y trabajamos en Desarrollo y Paz, dábamos conferencias juntos, porque los dos éramos de origen católico, ¿no? Y, y Rodríguez ahora es el jefe del Partido Liberal. Ojalá, ¿no? Este partido que está bastante, ha estado bastante bajo, fue el principal partido cuando nosotros llegamos, era el principal partido aquí, pueda molestar. Y está el partido Quebecois, que es mi partido, que ha pasado momentos bien difíciles, eh, pero que está remontando y en el cual nosotros también deberíamos invertir un poco, porque si se lo dejamos solamente a los quebecois, que ellos decían por nosotros, no es buen signo. Tenemos que estar presentes en todos los frentes y yo creo que hay muchos latinos que le tienen un poco de miedo a la política, miedo que ocurra lo mismo que nos ha ocurrido en los países de origen. Aquí las condiciones son otras. Yo, en fin, sin ser un héroe, en fin, pero he tomado mi espacio y no tengo miedo, en fin, y yo creo que uno puede abrirse un camino aquí. Yo veo, por ejemplo, en el mundo colombiano que hay gente bien muy valiosa entre todas las comunidades latinoamericanas, en las universidades, en los sindicatos también. Cuando yo llegué, en los sindicatos yo era el único contratado permanente. Y después mi señora en la CSN, yo estaba en la FTQ, mi señora en la CSN fue la primera contratada también de afuera, de América Latina, de Chile. Ahora hay varios, o sea, se va haciendo un camino, algunas veces con problemas, pero vamos avanzando, yo creo. Y eso tenemos que seguir. Yo creo que usted contribuye mucho en este sentido, haciendo conocer los valores latinoamericanos. eh, Ayuda a eso mucho, ¿no? Y yo, la verdad es que al verlos cómo están organizados ustedes aquí también, con tantos medios que yo he ido a otros estudios, la verdad son un poco más austeros. Así que felicitaciones por el trabajo que hacen ustedes aquí. Veo que hay un equipo detrás, en fin. Y ojalá ustedes puedan empezar una ruta que englobe a todos los latinoamericanos. Cuando fui diputado, yo fui diputado latinoamericano, no chileno, chileno también, por supuesto, pero eso siempre, ese título lo llevé y me presentaba en todas partes. En el Canadá inglés, cuando iba a América Latina, yo estuve en Colombia, estuve en varios países y siempre yo el primer latinoamericano elegido en Canadá, diputado, no el primer chileno, el primer latinoamericano. Entonces yo creo que todos ustedes pueden contribuir en eso con el trabajo que están haciendo aquí, pueden contribuir a que haya más unidad dentro de nuestra comunidad, que podamos hacer resaltar nuestros valores, hacerlos conocidos, algunas veces incluso eh, hacer presión para que los partidos acepten a latinoamericanos en puestos que son importantes. Cuando hay, por ejemplo, eh, eh, cambios importantes en el gobierno, que ojalá haya un latino también, porque hemos adquirido cierto prestigio, hay valores intelectuales latinos que están en las universidades, ¿no? Y son desconocidos casi. Hay profesionales de gran renombre, hay técnicos que, que yo veo también que
están trabajando aislados en algunas partes y que podrían contribuir también y crear esta unidad que necesitamos tanto los latinos, tan divididos que estamos. ¿No? Pero vamos, yo creo que por buen camino y gracias en parte al trabajo que ustedes hacen. Pues de verdad, muchas gracias por sus palabras. Y pues la idea de este podcast, como le dije al comienzo de nuestra conversación, antes de que empezáramos la grabación, es hacer un puente de comunicación entre las personas como usted, que han llegado años atrás y han logrado marcar, por así decirlo, la historia de los latinoamericanos y que han podido pasar a un nivel superior, por así decirlo, eh, identificándose con la cultura, canadiense, con la cultura quebecoa, sobre todo lograr pasar la etapa de poder decir: "Ya estoy integrado en la sociedad". Con su experiencia, con lo que usted vivió, ¿qué consejo le podría dar a alguien que aún no está, convencido de dónde está, de que su verdadera identidad tiene que ser también, integrarse con esta sociedad? Claro, participar en política, no tenerle miedo. La, la política para muchos es igual corrupción. No, no es verdad. Yo vi en Ottawa que habían diputados que de otros partidos, del NPD, incluso liberales, incluso conservadores, que gente muy honesta, ¿no? Pero hay algunos que echan todo a perder, en fin. O sea, no tener cierta animadversión contra la política, la necesitamos. Necesitamos los partidos, existen en China, en Rusia, en todo el mundo. Necesitamos un vehículo de hacer cambios. Entonces, Mm, yo el consejo que le doy, participen en los partidos políticos. No están de acuerdo con el partido que mire, vayan a ver el Quebec Solidaire, vayan a ver el partido o liberal, vayan a ver incluso a los conservadores, aunque yo ya no aconsejo mucho de ese lado, pero si esa es la opción, en fin, involúcrense. Eso yo le digo a todos. Si quieren un ejemplo de una persona que ha vivido, pasado por esa etapa, yo estoy a la disposición de ustedes, pero surcan. Yo he felicitado muy sinceramente a mi amigo Pablo Rodríguez, nos conocimos, no solamente a su padre, sino que también a su madre, que ahora está en Argentina, y en Ottawa lo conocí mucho también a Pablo, y él además trabajaba en el circunscripción donde yo era diputado. Así que y hay mucho que hacer, y la verdad es que tenemos que tener la osadía de penetrar ciertos sectores, de unificarnos entre nosotros, no pelearnos, porque eso es la verdad es que sería suicidio de estar en peleas clandestinas. En fin, tenemos que unificarnos, unirnos, trabajar juntos, participar en política, en cualquier partido. Esa es la elección de ustedes. Yo hice mi elección, estoy contento de haberlo hecho. No estoy de acuerdo en todo, pero los partidos aquí son más democráticos. Yo, el mm. Partido Quebecois, el Partido del Bloque, no estoy de acuerdo en todo. Y ellos lo saben. Pero en ciertos principios coincidimos, en fin, y ellos me han dado un espacio que realmente yo agradezco y ellos creo que también aprecian mucho lo que yo he hecho, por lo que ellos me dicen, me llaman a reuniones, me invitan a dar un consejo, un candidato a diputado que vaya a apoyarlos, en fin, y porque hacen un trabajo muy bueno también. Y usted, yo lo que le digo a los latinos, tenemos los mismos derechos. Ujú. Tenemos que los que están aquí, ellos tienen más ventajas porque están sus padres, porque tienen una vida aquí, porque hablan mejor el idioma, pero podemos hacer lo mismo, trabajando más. Yo siempre trabajé más que, yo creo que mis compañeros en el Parlamento, todos saben. Y ser fiel a nuestros orígenes. América Latina para mí la visité enteramente durante mi estadía, sí, durante cuando fui diputado. Hicimos comité de solidaridad con América Latina, con Cuba, con México, con Chile, con Uruguay, en fin, lo hicimos y eso fue muy producente. Con México, por ejemplo, conseguimos que más trabajadores mexicanos llegaran a, aquí a trabajar.
porque venían, hay un convenio en ese sentido entre Canadá y México, y se han hecho cosas, ¿no? Y yo creo que hay que seguir en el mismo camino. Usted ha sido un hombre muy activo, toda la vida. ¿En qué está? ¿Qué proyectos tiene ahora? ¿En qué anda? Bueno, ando en muchos proyectos, demasiado para mi edad, 85 años ya pronto, 86, pero esto me mantiene más activo, me mantiene más mm, enérgico, en fin. Bueno, quiero seguir el trabajo que he hecho con mi amigo chileno en cuanto a la participación de los chilenos del extranjero en las cosas de Chile, en derecho a voto, en que Chile se preocupe más de sus eh, chilenos en el exterior, en fin, que queremos que tengamos pleno derecho a voto, lo tenemos parcialmente. En cuanto a los otros países, por ejemplo, con América Latina, queremos que Canadá le dé más importancia a América Latina, porque la verdad que no le da la importancia que merece. Le- a las compañías se pelea América. Yo he tenido discusiones con el embajador de Canadá en Chile, porque él pelea para que las empresas mineras allá entren a Chile y obtengan ganancias estratosféricas, mucho más que lo que queda para Chile, ¿no? Eh, pero en cuanto a la importancia política, por ejemplo, los chilenos, de cambios, de intercambios, de acuerdos culturales, educacionales, en eso no, Canadá no le interesa. Canadá es una potencia comercial y sus embajadas son más como yo les llamo, en fin, eh, estancias de negocio, en fin, porque protegen a los canadienses, pero los chilenos ni los latinoamericanos hacen lo mismo acá, no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, en eso también estamos luchando y después por participar en conferencias en, de chilenos para dar mi experiencia. Yo voy a Chile, tengo una serie de amigos allá todavía que viven, en fin, y que alguna vez se necesitan de mi consejo, se los doy. Y en otros países también, ¿no? Tengo amigos en varios países, incluyendo en Colombia. Pues la verdad que para mí, Osvaldo, ha sido, pues es un orgullo, ¿no? Poder tener a alguien de su talento, de su empuje, de su trabajo, de todo lo que ha hecho por la comunidad latinoamericana, de haber representado en el bloque quebecois a los latinos, pues de verdad que es un orgullo para mí y pues yo pienso que para toda la comunidad. Así es que yo le agradezco mucho el haber tomado este tiempo para haber venido al podcast y poderse tomar un café conmigo. Muchas gracias, Cristiano, muchas gracias a todo el equipo. Bueno, pues yo espero que nos podamos reunir algún día otra vez a tomarnos otro café. Con todo gusto, a su disposición. Bueno, muchas gracias Osvaldo y muchas gracias por haber seguido este episodio. Les recuerdo que este episodio es patrocinado por Informatic Blue Tech, un centro de reparación de IT en la Ribera Sur de Montreal. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna Ah, duda, pueden venir y buscarlos. Aquí les dejo toda la información para que vayan y visiten su página y hablen. Si necesitan algún servicio, pues los puedan contactar. También les recuerdo que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Por favor, denle like, no les toma mucho tiempo, darle like, activar la campanita y dejar un comentario. Si quieren contactar a Osvaldo, Osvaldo, ¿cómo pueden contactarlo a usted si quieren hablar con usted? bueno, tengo mi, mi email, Facebook, tengo Twitter. A través de ustedes, lo voy a Sí, dejar mi tarjeta. vamos a poner los datos aquí escritos en la pantalla y vamos a poder que ustedes puedan tener la información para Ya, que si quieren contactar a Osvaldo lo puedan contactar. sí, y yo también quisiera decirle, agregarle finalmente que estoy empeñado y estuve y ganamos en la gratuidad de transporte en común Ah, para las sí. personas de 65 años y más. Yo aprendí de experiencias extranjeras, lo hablé en la
Asociación Quebequense de Defensa de los Jubilados, aceptaron mi proposición, luchamos, hicimos manifestaciones en los, frente al metro, escribimos a las autoridades, fuimos a ver a Denis Coderre en la época y finalmente Valérie Plante nos obtuvo la gratuidad para todas las personas de edad como nosotros, ustedes son todos jóvenes todavía. Todavía no nos toca la Claro, pero boleto gratis. otros beneficios habría que conseguir igualmente. Y eso no solamente para los latinos, es para toda la Todos. población. Y varias personas me dicen, porque saben que yo estuve a la cabeza, piloteé esta iniciativa y no se acuerdan mucho de mi apellido. Siempre he tenido un problema del apellido mío. Entonces, me dice, usted, el señor gratuidad en el transporte. Eso. Oh, claro. O cuando llegué al Parlamento no pronunciaban Núñez. Entonces yo tuve que explicarle a mis secretarias, tuve que decirle, mire, si llaman a Núñez, soy yo. Si llaman a Mr. Hernández, soy yo. Y si llaman a Monsieur Núñez, soy yo también. Así que muy divertido. Todas las eh, variantes. Todas las variantes así. Claro. Bueno, Osvaldo, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias una vez más por haber aceptado la invitación y espero sentarnos muy pronto otra vez. Con todo gusto a su disposición. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.